Luego de lo visto en el capítulo anterior, observamos cómo el comerciante se encontraba preocupado preguntando si realmente hablaba en serio, si realmente estaba hablando acerca de 1 millón. Aterrado le preguntaba al prota que si acaso estaba loco, pues ¿quién en la Tierra utilizaría la friolera cantidad de 1 millón de monedas de oro solamente para comprar carne de monstruos? Inmediatamente el prota lo mandaba a callar y le mencionaba que ganarían dinero aunque gastaran más que eso en todo lo que tenían que comprar. El chico inmediatamente le mencionaba al prota que este se encontraba en contra, pero le preguntó al prota inmediatamente si acaso él realmente se encontraba seguro en lo que quería hacer, a lo que el prota rápidamente le respondía que sí. El comerciante comenzó a mencionar que entonces, y preguntándole al prota le mencionaba que cuál creía que sería el rango de precio por unidad para comprar la carne. Y en este caso era exactamente la carne de monstruo Kalok. El prota inmediatamente le respondió que la carne de ese monstruo en específico actualmente no valía nada, pero ahora mismo todos deberían de estar quemándola porque no había ningún tipo de comprador para la misma. Y mientras se preparaba para degustar su bebida, el prota mencionaba que entonces si le ordenaban a alguien que traera los cadáveres por 200 monedas de oro debería de ser suficiente para pagar los gastos de transportes del reino. Logan continuó añadiendo que además del costo por unidad, así deberían de traer muchos Kalok a la vez, y sería mucho más barato el transporte para todos ellos. El comerciante, algo impresionado, le mencionaba al prota que era algo excesivo, pero incluso había considerado los gastos de transporte. Logan, molestándose un poco pues sentía que se encontraban burlándose de él, le preguntaba al chico que entonces por qué decía esto, o era que acaso se encontraba equivocado. El comerciante le respondió al prota que no se encontraba equivocado y que tenía toda la razón acerca del tema del costo de transporte, pero en ese precio unitario el presupuesto de 1 millón sería completamente diezmado. Y analizando un poco los movimientos y las actitudes del prota, el comerciante le preguntó directamente que si acaso estaba planeando contratar un gremio de mercenarios para que cazaran a todos los monstruos por el reino, y luego este terminaría comprándoselos a ellos. Observándolo fijamente, Logan le mencionaba que sí, preguntándole que si acaso había algo de malo con eso. Felix, entonces un poco preocupado mientras golpeaba la mesa con su dedo, le mencionaba al prota que había tomado el camino completamente equivocado. Felix comienza a mencionarle al prota que en ese momento toda la carne del monstruo se encuentra siendo tirada, ¿o no? Y entonces, si ese es el caso, entonces solamente tendrían que contratar a un gremio de mercenarios por el precio de la carne, y con eso todo estaría resuelto. Además, allá afuera existen una gran cantidad de comerciantes que traerían y venderían cualquier cosa tan solo por una moneda. E incluso si se trata simplemente de basura para tirarse, pedirán unos a otros de adquirirlas para ellos mismos. Por lo que Felix, analizando esto, le mencionaba al prota que él apostaba que probablemente le tirarían toda la carne de Kalok de todo el reino en cuanto éste la pida, y se la podían traer incluso descuartizada. Ante todo lo que acababa de escuchar, el prota se encontraba sorprendido y se mencionaba que entonces estaría recuperando su inversión mucho antes de invertir y que realmente este friki de los negocios era bastante útil. Viendo la cantidad de trabajo que tenía por delante, Felix, un poco decepcionado, le mencionaba al prota que no tenía que pensar demasiado en asuntos de dinero a partir de ese momento y que tenía que dejárselo todo a él, ya que después de todo su destino dependía solamente del futuro del prota. Inmediatamente el prota le mencionó al chico que entonces había una cosa más, a lo que Felix le preguntaba qué era. Inmediatamente Logan le terminó entregando una lista a Felix y le mencionaba que a partir de ese momento tenía que quedarse en Kail y comprar todo lo que se encontraba en esa lista al por mayor. Felix, observando la lista, procedía a mencionar que se trataban de cartuchos hechos de madera y hierro de las montañas del sur del imperio, al mismo tiempo muelles y pegamentos. El chico inmediatamente le preguntó al prota que si acaso estaba intentando fabricar y vender juguetes. El prota rápidamente le respondía al chico que era algo mucho mejor que eso, y rápidamente pensó que aún no podía decirle que esas eran materias primas para armas de guerra. El prota en eso se mencionaba que las armas hechas con esos materiales fueron utilizadas en la guerra de la invasión del reino de Grandia en su última vida. Y dependiendo de las condiciones de la batalla, un simple soldado podría mantener a raya a un caballero con esas simples armas. El prota nos comenta que antes de este salir le había encomendado a Weiner que contratara una gran cantidad de mercenarios, por lo que si solamente conseguían esas armas y las colocaban en sus manos, entonces podría ser más que suficiente para obtener una ventaja en la guerra regional. Y a pesar de que las cosas estaban comenzando a salir bien, el prota se mencionaba que lo primero que necesitaba encontrar era un artesano que pudiese fabricar estas armas y al mismo tiempo un instructor para entrenar a todos los mercenarios. 2 días después de esta reunión del prota y Felix en aquella taberna, nos encontramos en la ciudad de mercenarios que tiene por nombre Harun. Vemos a un hombre que tenía un parche y al mismo tiempo una cicatriz en la mejilla que procedía a preguntar si acaso quería contratarlo a él como instructor. Este hombre resulta ser un mercenario de rango A y tiene por nombre Kaisolon. Kaisolon le mencionaba al prota que lo sentía pero nunca antes había entrenado a nadie de forma proactiva.
Logan le respondía que no iba a ser tan difícil, solamente tenía que entrenar a mercenarios de rango C que eran los que este iba a contratar a continuación. Kaisolon, algo avergonzado, le mencionaba al prota que si acaso no lo había oído, pero este simplemente había hecho de guía para unos cuantos jóvenes, por lo cual le pedía que por favor tenía que confiar algo como esto a los educadores profesionales. Mientras lo observaba con una sonrisa, Logan se encontraba pensando que de qué se encontraba hablando este, pues él lo sabía ya que había trabajado con él en su última vida. El prota nos comienza a mencionar que Kaisolon puede manejar todas las armas existentes e incluso tiene excelentes habilidades para montar a caballo. Por otro lado, Kaisolon se preguntaba un poco avergonzado que por qué el prota se encontraba mirándolo de esa forma. El prota continuó mencionándose que además de todo esto, el valor verdadero de Kaisolon brillaba cuando este se convertía en instructor. Y esto ya que después de todo sus habilidades quedaron más que claras cuando este terminó creando su propio escuadrón de mercenarios luego de haber salido gravemente herido, y por lo tanto, en su retirada se presumía que tenía las mejores habilidades que cualquier otro mercenario de su clase. Y mientras sonreía, Logan se mencionaba que al parecer Kaisolon no se encontraba de buen humor ahora mismo, y suponía que tendría que utilizar algo de dinero para convencerlo. Sonriéndole, el prota le mencionaba que le iba a pagar 4000 monedas de oro simplemente por ejercer este simple trabajo, dejando así a Kaisolon un poco sorprendido y al mismo tiempo un poco intrigado. Haciendo una expresión de desagrado, Kaisolon se mencionaba que un mercenario de rango A podría obtener una cantidad máxima de 2000 de oro al mes, pero en ese momento el prota se encontraba ofreciéndole el doble. Kaisolon se encontraba pensando que este no podía caer en algo como eso, e inmediatamente le respondió a Logan que se lo iba a decir de nuevo, nunca trabajaría como instructor, a lo que el prota le mencionaba que si acaso no era suficiente, entonces terminaría ofreciéndole 6000 de oro. Kaisolon continuó rechazándolo mencionándole que aún así preferiría las misiones de combate. En eso, entrelazando sus brazos, el prota le preguntaba que si realmente se encontraba hablando en serio, entonces no tenía más elección que ofrecerle 7000 de oro. Esto último terminó haciendo que las orejas de Kaisolon comenzaran a vibrar debido a la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo. Pero diferente a la reacción que se esperaba de Kaisolon, este último terminó dándole un fuerte golpe a la pared cercana mientras le gritaba al prota que si acaso no había oído lo que este estaba diciendo, y que si acaso el prota podía pensar que el dinero podía conseguir cualquier cosa, pero inmediatamente es interrumpido cuando el prota le mencionaba que entonces le terminaría ofreciendo 8000 de oro. Rápidamente la actitud de Kaisolon cambió completamente mientras él entrelazaba sus manos le mencionaba al prota que bueno, este entonces podía compartir los mismos pensamientos que el prota, e incluso apoyándose sobre una de sus rodillas delante del prota le agradecía de antemano llamándolo señor empleador. Y fue así como la contratación de Kaisolon fue completamente exitosa. Mientras se encontraban caminando por las calles luego de esto, Kaisolon le mencionaba al prota que entonces él podía entender que se trataba del primer joven maestro de la familia Baron McLean. En eso el prota le respondió rápidamente a Kaisolon que si acaso este no tenía curiosidad por saber por qué el feudo rural de McLean se encontraba contratando mercenarios. Sonriendo, el mercenario le mencionaba al prota que este no preguntaría nada mientras él le entregue el dinero. El prota, bastante satisfecho con esta respuesta, le mencionaba que seguro que este poseía una mentalidad clara. Justo en ese instante, unos ruidos terminaron llamando la atención del prota y su mercenario, cuando una persona se encontraba gritando que tenían que moverse hijos de Pu, y observando de dónde provenían los sitios rápidamente se dieron cuenta que se trataba de un grupo de esclavos y una persona que se encontraba con un látigo golpeándolos le mencionaba que si llegaban tarde entonces todos ellos estarían muertos. Observamos que se trataba de nada más y nada menos que una gran cantidad de esclavos que se encontraban caminando mientras tenían argollas en sus piernas y se encontraban esposados. En eso Kaisolon le mencionaba al prota que como este ya debe de saber cuál es el apodo de la ciudad de Harun, es la ciudad de los mercenarios y los esclavos. Y le mencionaba al prota a modo de advertencia que no tenía que impresionarse pues vería mucho más de eso a medida que fuesen avanzando por la ciudad. Y eso era debido a que desde ese punto y en adelante se encontrarían con el mercado de los esclavos. Un poco deprimido el prota mencionaba que sí, ya lo podía comprender, e iba a comprar algunos esclavos de ese mercado después de todo. En eso, mientras el prota ingresaba al mercado de esclavos, una persona random observando al prota terminó llamando la atención de este último y acercándose al prota con una sonrisa se mencionaba que claramente se trataba de un pueblerino despistado. Ya bastante cerca del prota intentaba llamar la atención de este y le pedía que se acercara a él por unos segundos. Y continuó mencionándole al prota que ellos ofrecían esclavos a un precio bastante barato, pero en el momento en el que cruzó miradas con Kaisolon, el hombre rápidamente pudo sentir algo. Observando fijamente la mirada de Kaisolon, pudo sentirse completamente intimidado por la mirada que poseía el mercenario. Y claro, en esa ciudad Kaisolon era completamente conocido. El chico quedó de rodillas mientras se quedaba observando cómo se retiraban y se preguntaba por qué Kaisolon se encontraba en ese sitio. Ante esto, el prota que había observado toda la situación se mencionaba que era bastante relajante haberlo contratado y que definitivamente
efectivamente había valido completamente la pena. Rápidamente el prota y su mercenario terminaron llegando a una tienda que poseía mucho más guardias que otras, a lo que el prota se encontraba pensando en esto y se mencionaba que al parecer habían venido al lugar correcto. Inmediatamente el anciano o el dueño de esta tienda procedió a mencionarle al prota que al parecer este sabía dónde se encontraba, a lo que el prota rápidamente le respondió sin titubear que venía a comprar un enano. El anciano, invitando al prota a entrar en su tienda, le mencionaba que efectivamente había llegado al lugar correcto. El anciano le mencionaba al prota que las razas de otro mundo son bastante especiales, por lo cual ellos se encargaban de cuidarlas especialmente, por lo cual lo invitaba a ingresar para que pudiera observarlas de primera mano. Al ingresar a la tienda de campaña, el prota primeramente pudo notar unas elfas que se veían en un estado bastante deplorable. El anciano, observando que el prota se había fijado en ellas, procedió a mencionar que había sido bastante difícil conseguir a esas elfas, y le preguntó al prota que si acaso quizás había visto a elfos en algún otro lugar. El anciano estaba a punto de intentar venderle estas elfas al prota cuando el prota le mencionaba que tenía que dejar eso de lado, y señalando a un enano que se encontraba delante le mencionaba que ese de allí era el que le llamaba la atención. Algo avergonzado mientras observaban al enano, el anciano le mencionaba al prota que cierto, este había dicho que se encontraba buscando enanos después de todo. En eso nos damos cuenta que este enano se encontraba también esposado y con una argolla en su pierna, pero al parecer se veía bastante intimidante y musculoso. El anciano que se encontraba detrás del prota le mencionaba al chico que, como podía observar por el aspecto de esta persona, se trataba de nada más y nada menos que un enano, y él sabía que el chico le podía dar unos excelentes usos. E incluso además de todo esto, entre los enanos que son bastante conocidos por ser grandes artesanos, el que el prota tenía al frente es de los pocos artesanos que poseen el rasgo de experto. Estas palabras sí terminaron impresionando al prota, que mencionaba que entonces realmente se trataba de un rango experto. Logan en ese instante nos comienza a narrar que la raza de enanos innatamente es hábil con sus manos, una raza que crea y arregla objetos, y le encuentra sentido desde su juventud hasta su vejez. Y ahora mismo el prota tenía al frente a un enano de rango experto. Esto iba mucho más allá de un artesano de rango experto, que era lo que estaba buscando. Sonriendo ante esto, el prota se mencionaba que ni siquiera necesitaba preocuparse por eso, y le preguntó al anciano directamente que cuál era el precio de ese enano. El anciano, sin pensárselo mucho, mientras le señalaba al prota con sus manos, le mencionaba que bueno, se trataba de un enano experto después de todo, y que este al menos debería de valer unas 200.000 monedas de oro. Al escuchar eso, el prota se enfureció, que incluso llegó a chasquear, y con una voz intimidante le preguntaba al comerciante que si acaso a él le parecía una especie de incauto, dejando al anciano completamente sorprendido por lo que acababa de decir el prota. El anciano, considerando que su vida se encontraba en peligro en ese momento y bajando la cabeza, le mencionaba al prota titubeando que para él se lo dejaría en 50.000 monedas de oro. En eso, cuando se encontraban saliendo de la tienda, observamos cómo el prota se veía bastante feliz por la compra que había realizado. El enano se encontraba observando a su anterior dueño cómo se encontraba furioso, y Kaisolon, observándolo cómo vertía sal en la entrada y se encontraba llorando, se mencionaba que el prota había conseguido que le bajaran 150.000 monedas de oro en tan pocos minutos. El enano en eso, llamando al prota humano, le mencionaba que este realmente era implacable, a lo que el prota le mencionaba que eso fue simplemente algo básico. Con algo de curiosidad, el enano le preguntó al prota que a dónde irían ahora, a lo que este le respondía que irían directamente a la finca McLean, que se encontraba situada en el suroeste, y que allí el enano estaría trabajando para el prota haciendo todas las cosas que este le pidiera. Con una expresión algo decaída, el enano le mencionaba al prota que como era de esperar, a lo que el prota, observándolo, comenzaba a mencionarnos que los enanos son conocidos por ser hábiles con sus manos, pero eso no es el caso a los enanos que se encuentran esclavizados o que son esclavos. Y esto sin importar que sean la raza de artesanos, si estos no tienen pasión, entonces no podrán crear una verdadera obra de arte. En eso el prota continúa narrándonos, observando fijamente a los ojos del enano, que si quería infundir pasión en ese enano, entonces el prota comenzó a mencionarle que serían 20 años, llamando la atención del enano. Y mientras el enano observaba fijamente a Logan, este último le mencionaba que si hacía lo mejor para él durante los próximos 20 años, entonces estaba dispuesto a enviarlo de vuelta a las montañas. Y mientras le sonreía al enano, el prota le mencionaba que 20 años no era nada para su raza, preguntándole si acaso se encontraba equivocado. Y ante las palabras del prota, los ojos del enano comenzaron a llenarse rápidamente de brillo, observando fijamente al chico. Justo en eso, cuando el enano estaba a punto de preguntarle algo al prota, terminaron escuchando el grito de una persona que mencionaba que tenían que atraparlo. Observamos a un niño que se encontraba llevando a una chica en su espalda, mientras que uno de los comerciantes de esclavos se encontraba gritando que ese esclavo se encontraba escapando, y este se encontraba pasando realmente cerca de donde estaba el prota. Y terminó pasando tan cerca del prota que este último rápidamente se terminó fijando en ellos, y al mismo tiempo terminó descubriendo algo que no había visto, dándose cuenta así que este chico poseía heterocromía, un ojo de color rojo y el otro azul. Y además de todo esto, su color de cabello era uno completamente distinto y diferente al que se suele conocer en el reino.
Mientras el comerciante de esclavos se encontraba gritando que tenían que atraparlo, las personas que se encontraban en la calle volteaban impresionados al observar quién era el esclavo que se encontraba intentando escapar, dándose cuenta así todos de que se trataba del chico que había intentado escapar múltiples veces ya del mercado de esclavos. Algunos se impresionaron de escuchar que este esclavo se encontraba escapando nuevamente, y vemos cómo el chico se encontraba maniobrando por entre las personas a gran velocidad. Pero fue justo en ese momento cuando uno de sus dueños rápidamente terminó dando con el chico, y este último se quedó impresionado al darse cuenta que ya lo tenía demasiado cerca. Para antes de que el chico pudiese reaccionar, el comerciante de esclavos terminó dándole una fuerte patada que terminó arrojando al chico al suelo. Justo en ese preciso instante terminó llegando a donde se encontraba el guardia del comerciante mientras le mencionaba que lo tenía, y observamos cómo el comerciante venía por detrás de este y al parecer tenía una herida en su antebrazo. El comerciante, observando al chico lleno de ira, le preguntaba que cómo se atrevía, y mientras observamos cómo el chico intentaba cubrir a la pequeña niña, el comerciante lo pateaba y le mencionaba que cómo se atrevía un humilde esclavo como él a morderlo. En eso vemos que mientras el chico se encontraba recibiendo todos los golpes, su pequeña hermana se encontraba llorando observándolo fijamente mientras le preguntaba a su hermano que si acaso se encontraba bien. Cambiamos de escena y nos encontramos con el prota y Kaisolon. Este último le mencionaba al prota que simplemente se trataban de esclavos, por lo cual deberían de seguir su camino. El prota inmediatamente le respondió al mercenario que lo sabía, pero inmediatamente se encontraba pensando que qué era eso, pues ese esclavo de pelo azul y esos ojos extraños entre rojo y azul. Al prota estas características se les hacían muy familiares, y rápidamente observando nuevamente al chico, el prota terminó cayendo en cuenta, mencionando algo impresionado que se trataba de Víctor. Kaisolon, escuchándolo, le preguntaba al prota qué pasaba, a lo que este último le mencionaba que no era nada y que tan solo tenía que darle unos pequeños minutos. Bastante impresionado, el prota se preguntaba cómo podía estar pasando eso, pues nunca pensó encontrarse con el cazador de nobles en ese sitio. Es entonces en este punto que el prota nos comienza a narrar que en su vida anterior había un usuario de aura inmensamente famoso en el reino, y este resultó siendo un esclavo que en el pasado terminó acabando con su amo y con todos sus guardias para luego terminar escapando de ellos. Eventualmente este se volvió muy famoso y buscado luego de acabar con innumerables soldados y caballeros, los cuales siempre se encontraban persiguiéndolo. Y claro, lo que hacía brillar su nombre era que este principalmente acababa con los nobles, por eso se consideraba como un criminal altamente buscado. Y alrededor de 10 años después, cuando había aparecido usando aura, era prueba de que este había ascendido a la humanidad pasada. Fue entonces que este chico con ese nuevo poder había masacrado a la familia que lo había poseído en aquella época. Y fue a partir de entonces que acabó con todos los nobles que se cruzaban en Grandia, ganándose el título inusual del asesino de nobles como usuario de aura. Mirando detenidamente la situación, el prota se mencionaba que el incidente de la fuga de esclavos ocurriría aproximadamente dentro de un año después de haberse convertido en un mercenario. En ese caso, de acuerdo con la línea temporal, él sería de hecho un esclavo ahora mismo. Tragando saliva en ese instante, el prota se mencionaba que si rescataba a ese chico en ese momento, entonces tendría en el futuro a un usuario de aura como aliado. Aún así, observando lo que estaba haciendo el chico, el prota se mencionaba que el problema con ese chico era, e inmediatamente observamos unas manchas de líquido rojo mientras una persona se encontraba gritando. Se trataba del comerciante que se encontraba gritando mientras que observamos cómo Víctor le mordía la pierna. El comerciante entonces procedía a mencionar que alguien tenía que quitarle a ese bribón de encima. En eso el prota procede a mencionar que este chico ya estaba teniendo indicios de ser un maníaco homicida imparable. En eso, mientras el comerciante le gritaba al chico que lo soltara, Logan se encontraba pensando que bueno, si era un arma letal que terminaría acuchillando a sus propios aliados, entonces simplemente podría encargarse de él encerrándolo. El comerciante, harto de esta situación, mientras insultaba al chico y se preparaba para patearle la cara, justo en el momento en el que fue a realizar la patada, la vaina de una espada terminó interponiéndose en su camino y salvando la cara del preciado chico. Inmediatamente el demonio furioso, volteando a ver de quién se trataba, preguntaba quién demonios había hecho eso. Observando cómo el prota se encontraba deteniendo su pie y el guardia que se encontraba detrás del prota ni siquiera pudo sentir la presencia del prota y ni siquiera supo cuándo este había llegado allí. Inclusive el mismo comerciante se encontraba confundido y se preguntaba quién era este y cuándo se había acercado tanto a él. Aún así, el comerciante, sin dejar de analizar la situación, terminó dándose cuenta del escudo que poseía la armadura del prota, y mientras retiraba su pie procedía a mencionarle que al parecer podía comprender que este era nada más y nada menos que un valioso cliente. Cambiando completamente su actitud, el mercenario le mencionaba al prota que eso era realmente vergonzoso, y le mencionaba que la mercancía no estaba escuchando, por lo cual estaba intentando entrenarlos, e inmediatamente le preguntaba al prota que en qué podía servirle. Rápidamente el prota le mencionaba que le gustaría comprar a algunos esclavos en ese instante, a lo que el comerciante decidió preguntarle al prota que si acaso este se refería a esos dos niños, que son dos raros niños con ojos azules y ojos rojos, y que son realmente caros. Le preguntaba el prota que si acaso estaba seguro en adquirirlos. El prota rápidamente le preguntaba al comerciante que antes que nada tenía que darle el precio por ambos chicos, a lo que el comerciante le mencionaba que al menos 10,000 monedas de oro por cada uno.
El prota ante todo esto se encontraba pensando que un joven esclavo robusto costaba alrededor de 300 monedas de oro, entonces se preguntaba si acaso este comerciante estaba poniendo varias veces el precio por niños que eran simplemente sacos de piel y huesos. Con una actitud condescendiente, el comerciante esperaba que el prota le respondiera preguntándole si acaso era un poco caro. El prota seguía pensando que teniendo en cuenta el valor del asesino de nobles de 10.000 monedas de oro seguía siendo bastante barato, pero no había forma de que este comerciante supiera algo como eso. Pero por encima de todo, Logan, imaginándose al comerciante como una especie de persona vil y malvada, se mencionaba que no quería dejar que una escoria como esa terminase ganando dinero a costa suya. El prota inmediatamente le respondía al mercenario que estaba cobrándole 30 veces más lo que valía un esclavo robusto por niños que estaban a punto de colapsar pronto, y además uno de ellos parecía estar al borde de la muerte actualmente. La niña, al escuchar las palabras del prota, rápidamente con lágrimas en sus ojos se encontraba llamando con más fuerza a su hermano para que éste terminase despertando. El comerciante en eso le mencionaba al prota que aún así, como podía ver, eran los únicos que se encontraban en venta allí, así que pero inmediatamente el prota lo interrumpe y le mencionaba que le iba a ofrecer 500 de oro por cada uno, un precio superior al de un esclavo sano y es más que suficiente. El comerciante, continuando con su actitud amigable, le mencionaba al prota llamándolo señor que eso ni siquiera cubriría su precio original. A lo que el prota, nuevamente actuando mientras se mostraba furioso, le preguntaba al comerciante que si acaso creía que este ni siquiera conocía el precio o el costo de un esclavo. Claro, estas palabras del prota dejaron al comerciante completamente intimidado, que pensó lo mismo que el anterior: si se metía con este tipo realmente no lo iba a contar. Mientras observamos la pierna herida del comerciante, el hombre se mencionaba que ese pequeño chico Víctor siempre se encontraba causando problemas y estaba seguro de que lo haría en el futuro también, por lo cual no tenía más alternativa. Inclinando su cabeza ante el prota, el comerciante inmediatamente pasó a agradecerle al prota por los negocios, mientras se despedía de estos. Ya un rato más tarde observamos cómo Víctor se encontraba despertándose, y en el momento en el que este despertó se encontraba un poco sorprendido al ver que un mercenario se encontraba cargándolo y su pequeña hermana se encontraba caminando detrás de este. Kalok, bastante tranquilo, le mencionaba al pequeño que si acaso ya se había levantado y le advertía que su lesión no era una de la cual le permitiera recuperarse tan rápido, por lo cual tenía que quedarse tranquilo. El prota, mientras le sonreía a Víctor, le mencionaba que realmente se había despertado en poco tiempo, mientras que de manera perspicaz el prota se mencionaba que había estado secretamente liberando aura mientras que se movían, y así que era obvio que se hubiese recuperado rápido, ya que su aura en ese punto es mucho mejor que la magia de la mayoría de los sacerdotes de bajo nivel. Pero sin embargo, cuando el prota se encontraba haciendo todo esto, se pudo percatar de algo, y era que la pequeña hermana del chico al parecer podía observar el flujo de la aura en el espacio. Logan se mencionó si acaso esta chica era capaz de detectar su aura en el espacio, mas sin embargo ni siquiera Kaisolon fue capaz de detectarla. Fue en ese momento que el prota, de regreso en el presente, se preguntaba si acaso eso debió de haber sido alguna especie de coincidencia. Víctor, en ese momento, rechinando con sus dientes, decidió salir a atacar a la persona a la cual consideraba que era el líder, lanzándose directamente hacia el prota a golpearlo mientras le gritaba que tenía que desvivirse. Pero para su sorpresa, algo realmente increíble terminó sucediendo. El prota había esquivado su ataque como si nada y rápidamente lo terminó sujetando de la mano, para luego jalarlo hacia este, y con su otra mano terminó tomando al pequeño chico del cuello. El joven Víctor se encontraba sorprendido por lo que acababa de pasar, y mientras observaba directamente a Logan, este último emanando aura de su cuerpo, le mencionaba al chico que no sabía si este se encontraba lleno de espíritu o simplemente era un estúpido. Por otro lado, su pequeña hermana se encontraba preocupado por este, pero no podía hacer nada ya que sabía que no tenía la suficiente fuerza para interponerse en el camino del prota. Víctor terminó llamando a su pequeña hermana por su nombre, Ria, mientras le mencionaba a la chica que tenía que correr inmediatamente. En eso, Logan, llamando la atención de Víctor, le mencionaba llamándolo chico que si acaso no comprendía la situación en la cual se encontraba. Y el prota, de forma intimidante, le preguntaba a Víctor que si acaso este le parecía a él un comerciante o mercader de esclavos. Inmediatamente Víctor comenzó a sentir el verdadero temor, mientras el prota le seguía mencionando que era genial que estuviese lleno de espíritu de lucha, pero tenía que aprender a elegir bien a sus oponentes y no actuar de manera precipitada. Calmándose bastante, el prota le mencionaba al chico que él esperaba que esta fuese la última advertencia que tuviese que darle, llamando al chico por su nombre. Y además, si éste se encargaba de obedecerlo, se encargaría de garantizar que tanto él como su joven hermana estuviesen a salvo. Aún así, a modo de advertencia, el prota le mencionaba al chico que si algo como eso ocurría nuevamente, se desharía tanto de él como de su hermana, por supuesto. Víctor rápidamente comenzaba a sentirle al prota que comprendía sus palabras, a lo que el prota rápidamente lo soltó, dejando al chico caer en el suelo sobre su trasero. Y acercándose al chico
chico mientras lo observaba fijamente. El prota se mencionaba que eso debería de ser suficiente. El prota en ese momento terminó hablándole a Víctor mencionándole que este planeaba cogerlo como un caballero, dejando al pequeño chico sorprendido, preguntándole al prota rápidamente que si acaso se encontraba hablando en serio. El prota le respondía al chico que así era y que él también debería de saber que los caballeros son prácticamente nobles honorarios. Y con esto en mente, naturalmente, el prota le mencionaba a Víctor que este también podría escapar de su condición de esclavo, y no solamente él, sino que su hermanita también podría hacerlo. Víctor rápidamente decidió observar a su pequeña hermana y mientras apretaba su puño procedía a gritarle al prota lleno de confianza que este lo iba a hacer. Ante todo esto, las suposiciones del prota al parecer podían ser ciertas. Observando cómo los chicos se comportaban, el prota se mencionaba que entonces su hermana era la forma de poder controlar la naturaleza violenta del asesino de nobles. Ya luego de que todo ese bullicio pasara, el prota procedió a mencionar que genial, y entonces su entrenamiento comenzaría una vez que regresaran a casa, e inmediatamente procedió a llamar al enano que se encontraba delante de él. El prota le pidió al enano que lo acompañara un momento, a lo que este último no comprendía qué estaba pasando. Por otro lado, observamos cómo Kaisolon se quedaba con el pequeño chico y su hermana. El prota y el enano, que se habían distanciado un poco del grupo, procedían a comenzar a hablar, siendo el prota el primero en mencionarle al enano que escribiría un contrato ahora mismo, a lo que el enano le preguntaba que a qué se refería con un contrato. El prota le respondió al hombre dejándolo sorprendido que se trataba de un contrato mágico, que si decía que trabajaba para él durante 20 años sería enviado de vuelta a las montañas. Más impresionado que nunca, el enano le mencionaba al prota que si realmente se encontraba hablando en serio y que si de verdad iba a enviarlo de vuelta con su gente. El prota le respondió al enano que era bastante difícil confiar en promesas que solamente eran palabras en el aire, por lo cual confiado le mencionaba que si acaso eso no le gustaba o acaso no quería aceptar esas condiciones. El enano rápidamente le respondía al prota que claro que aceptaba, lo iba a aceptar a toda costa. Y mientras se encontraba emocionado le mencionaba al prota que haría lo que éste quisiera, mientras las lágrimas comenzaban a caer de su rostro. Sollozando mientras se encontraba temblando, el enano le mencionaba al prota que no podía creer que lo que éste haya dicho era en serio, agradeciéndole al prota por toda su amabilidad. E inmediatamente, después de llamarlo humano, procedió a corregir si le mencionaba al prota que no, le agradecía como su amo. El prota, observando cómo se encontraba el enano, se mencionaba que si un contrato fue lo suficiente para motivar a este enano, entonces el único beneficiado en esa situación era el prota. Y sonriendo mientras observaba hacia el cielo, se seguía mencionando que con eso había conseguido lo que estaba buscando en esa salida. No, más bien diría que se había excedido, ya que incluso había conseguido al asesino de nobles. Y es con todo esto claro que los preparativos para la guerra entre feudos podría ir viento en popa. Se nos comienza a mencionar que para ese punto Logan todavía no lo sabía, que los rumores acerca de su extraño comportamiento ya se habían extendido por todo McLean durante su salida, y que la reputación del prota se encontraba tocando fondo y que este estaba pasando a la clandestinidad. Y sobre todo la persona que realmente lo estaba pasando peor era Rick, que se ahogaba en todo ese problema y se encontraba intentando enmendarlo. Y entre lágrimas podemos observar cómo el sirviente del prota se encontraba preguntándose qué demonios se encontraba haciendo ahora su maldito joven amo. Después de eso, Rick rápidamente se dio cuenta que el prota se encontraba llegando y muy felizmente fue a recibirlo. El prota al observarlo le preguntó a este último cómo se encontraba. A lo que Rick, acercándole al prota, le mencionaba llamándolo joven amo, y mientras trataba de esconder su cara de odio le mencionaba al prota que si acaso se encontraba hablando en serio. A lo que el prota, sin prestarle mucha atención, le mencionaba que era agradable verlo sonreír. Rick inmediatamente le mencionaba al prota que qué demonios había hecho allá afuera, pues por si no lo sabía, la gente de todo el feudo se encontraba hablando cosas acerca de él, afirmando que nuestro prota era un pervertido fanático de los monstruos que gastaba más de 150,000 de oro en carne de monstruo. Para explicarnos lo que había sucedido exactamente, viajamos unos cuantos días atrás y observamos cómo Phyllis Cloud se encontraba haciendo sus negocios para comprar toda la carne de Kalok. Los comerciantes que se habían reunido con Felix se encontraban completamente aterrados al escuchar que realmente había una persona que quería comprar carne de monstruos. Uno de los comerciantes que hacía acto de presencia en esa reunión procedió a preguntar quién era el lunático que hacía tal solicitud, a lo que Felix le mencionaba que era el joven maestro Logan McLean de la baronía de McLean, el cual estaba interesado en este producto. Uno de los comerciantes mencionaba que si acaso era el mismo Logan McLean del cual había escuchado hablar. Otro de los comerciantes mencionaba que si acaso era ese bribón que había roto su compromiso, e incluso un tercer comerciante mencionaba que era un tipo que había estafado completamente a la familia de su prometida, o bueno, ex prometida. Phyllis, con una expresión de desagrado mientras escuchaba los comentarios, se mencionaba que pensó que difundir rumores extraños sobre la carne de monstruos aumentaría a los vendedores de la misma, pero no sabía que el joven maestro tenía un pasado como ese, entonces era una persona que había roto su compromiso. Pensó que solamente era un tipo raro, pero suponía que realmente era un lunático de mierda. Pero por otro lado, a Felix como comerciante sus pensamientos e instintos le gritaban que no tenía que perder esta oportunidad a cualquier precio. Rápidamente, el chico procedió a mencionarle a todos los presentes que se encontraban hablando y haciendo que se callaran inmediatamente al mencionarles que pagaría una moneda de oro por cada kilo de carne de monstruo.
Felix en ese momento comienza a mencionarse que ningún mercader se negaría a vender basura si un canalla estaba dispuesto a dar dinero por esto. Felix inmediatamente le gritó a los mercaderes que si querían dinero entonces tenían que traer la carne de Kalok toda la que pudiesen conseguir. Gracias a esto, con la agresividad comercial que había implementado Felix, los comerciantes comenzaron a reunir toda la carne de monstruo que pudieran y los rumores acerca de Logan terminaron extendiéndose por todos los feudos cercanos a la ciudad de Kyle también. Muy feliz el prota entonces procedió a mencionarle a su sirviente que era el que le había contado todo esto, que entonces Felix se encontraba haciendo un buen trabajo, a lo que su sirviente le preguntaba que cómo podría reírse de eso ahora. Rick en eso le mencionaba al prota que tenía que mirar la cara de las personas que habían venido con él, pues estos acababan de escuchar los rumores de este y por eso se encontraban pensando de esa forma. El prota inmediatamente le mencionaba a su sirviente que no tenía que preocuparse, pues estos rumores acabarían pronto, a lo que su sirviente un tanto inquieto le mencionaba al prota que no debería de estar tan tranquilo ahora, y esto era debido a que incluso el patriarca estaba furioso con todo lo que estaba sucediendo. Más tarde de esto observamos cómo el prota se había reunido con su padre y su madrastra en la oficina de su padre mientras que Patrick le preguntaba si entonces había disfrutado huyendo de casa. Con un semblante serio el prota le mencionaba a su padre que había sido un viaje bastante gratificante. Patrick entonces le mencionaba a su hijo que había escuchado rumores de que este anduvo por allí haciendo todo tipo de locuras, pero se alegraba de que al menos fuese gratificante para él. Su madrastra al escuchar esto inmediatamente dejó salir una carcajada burlona mientras le pedía a su esposo que primero tenía que hablar con el joven amo para que fuese consciente de su posición, ya que como sus acciones pueden deshonrar el nombre de su familia, entonces inmediatamente el prota le interrumpe y llamando a la madre le mencionaba que eso era demasiado excesivo. Logan continuó mencionando que este simplemente había gastado el dinero de su compromiso como él había querido, a lo que su madrastra observándolo le preguntaba a este último qué era lo que acababa de decir. Y rápidamente, intentando hacer que la situación escalara más, procedió a mencionarle a Patrick que si acaso acababa de escucharlo, mencionándole que si acaso iba a estar todavía de su lado después de escuchar esto. Ante todo esto, Patrick le mencionaba a su esposa que ya era suficiente. La madrastra del prota entonces, sin quererse callar, terminó cruzando la línea, mencionando que las raíces maternas mismas del primer joven tenían toda la culpa de esto. Ante estas palabras, y como si hubiesen tocado una fibra sensible en la cabeza de Patrick, este último terminó levantándose rápidamente de su escritorio y con un fuerte grito procedió a mencionar que había dicho que basta. Inmediatamente le mencionaba a su esposa que le gustaría hablar con Logan a solas un momento, por lo cual tenía que dejarlos y marcharse inmediatamente. Esta mujer, que aún continuaba haciéndose la víctima, le preguntaba al patriarca cómo podía hacerle esto a ella. Ya unos momentos después, cuando Patrick y Logan habían quedado completamente solos, el patriarca le mencionaba a su hijo que esta sería su última advertencia para él, su hijo, dejando al prota completamente sorprendido. Rápidamente, Patrick le mencionaba a su hijo que qué demonios pasaba con él, tenían que tener una charla franca sobre qué demonios se encontraba pasando actualmente, y por qué había hecho todo ese tipo de cosas sin siquiera pensar en la reputación de su familia. Ante todo esto, el prota se mencionaba que él suponía que su padre no lo dejaría pasar esta vez, a lo que rápidamente le mencionaba que no entendería aunque este terminase explicándoselo. Patrick entonces le preguntó a su hijo que si acaso estaba seguro de que era él el que no quería que lo entendieran. Y continuó haciendo otra pregunta que si acaso se daba cuenta que la gente que se encontraba a su alrededor se encontraba hablando cosas bastante malas de él. Incluso Patrick se reunió con algunas personas que se encontraban mencionando que el prota era bastante violento, cruel y obsesionado con el dinero. E incluso últimamente el prota actuaba como un demente. Patrick, temblando de la ira y la impotencia, le preguntaba a su hijo que cuánto tiempo más debería de seguir cubriéndolo, y que si iba a dejar de trabajar en el futuro entonces simplemente tenía que avisárselo. Pues solo de esa forma Patrick podía utilizar como excusa que había hecho lo mejor que pudo por su madre muerta. Al escuchar esto, todo el cuerpo de Logan comenzó a estremecerse, y mientras observaba fijamente a su padre, el chico se mencionaba que no podía creer que se encontrase mencionando a su madre, pues nunca antes la había mencionado en su vida anterior, ni siquiera cuando lo había echado. Observando fijamente a su padre, Logan se mencionaba que tal vez todavía no había perdido todas las esperanzas en él. El chico inmediatamente le mencionaba a su padre que por favor tenía que darle un año. Lleno de confianza le mencionaba a su padre que en un año le demostraría las razones de todas sus acciones. Por esta razón le pidió a su padre que por favor tenía que hacerle ese pequeño favor, dejando a su padre completamente sorprendido ante las exigencias de su hijo. Ya luego de terminar con la plática y la reunión, Patrick se quedó completamente solo en la habitación. En eso, Patrick, mientras sostenía lo que parecía ser un colgante, se mencionaba que la palabra favor era una palabra que sonaba bastante extraña entre un padre y su hijo. Patrick entonces se mencionaba mientras se preparaba para abrirle el colgante que si Logan no le demostraba con sus palabras después de un año tendría que tomar una drástica decisión. Y esto era completamente inevitable, pues antes de ser su padre es el patriarca de McLean.
Observando que en el interior del colgante se encontraba una foto de la madre del prota, Patrick se mencionaba llamando al amor que lo sentía mucho, pero no tenía ni idea de lo que su hijo estaba pensando. Algo preocupado, Patrick le seguía hablando a la foto mencionándole que le había prometido protegerlo a toda costa y criarlo bien, pero debió de haber sido demasiado negligente en todo esto. Más tarde de este incidente, observamos al prota que se encontraba sorprendido mientras le preguntaba a Ronian que si acaso él ya había despertado su aura, observando cómo se encontraba Ronian todo sucio mientras que los caballeros que lo acompañaban también se encontraban igual. Observándole, el prota le mencionó a su hermano que sabía que esto le alcanzaría enseguida, y mientras le tocaba los hombros le mencionaba que tan solo con 14 años. Inmediatamente Logan comenzó a mencionarse que en su vida anterior no despertó hasta la guerra entre los feudos, pero despertó tan rápido esta vez, era bastante increíble. Emocionado por su logro, Ronian le mencionaba a su hermano mayor que todo esto era gracias a él, dejando al prota sorprendido ya que no se explicaba cómo había sido gracias a él. A lo que Ronian comenzó a mencionarle que los caballeros le habían impedido reunirse con el prota cuando volvió, y entonces pues las cosas terminaron sucediendo de esa forma. El prota, inmediatamente observando a los caballeros, rápidamente se percató de cómo se encontraban estos también sucios y golpeados, a lo que inmediatamente, algo avergonzado, se mencionaba que entonces se había despertado mientras intentaba venir a encontrarse con él. Aún así, Logan se encontraba realmente impresionado, pues se mencionaba que sin embargo tan pronto como despertó terminó pasando a dos caballeros al mismo tiempo. Emocionado, Logan procedió a mencionar en voz alta que su pequeño hermano Ronian había hecho un excelente trabajo. Continuó mencionándose internamente que si le enseñaba los secretos de la espada divina tan pronto como el aura se terminara estabilizando, entonces, mientras observaba a su hermano sonreír, él podía llegar a ser mucho más fuerte de lo que había sido en su vida pasada. Después de esto cambiamos de escena y nos encontramos en una casa de campo en el sur de McLean. Rápidamente el prota se encontraba con Wyner y terminaba hablándole a este último mencionándole que ya había vuelto. Wyner rápidamente terminó recibiendo al joven amo, mientras le mencionaba que los 350 mercenarios de rango C que le había pedido que reclutara antes, todos se encontraban allí reunidos. Inmediatamente al observar al prota, los mercenarios comenzaron a hablar entre ellos, preguntándose si acaso era él, la persona que los había llamado allí y luego los dejó en una casa de campo en ruinas durante 10 días. Otro mercenario preguntaba que si acaso no era esto una especie de estafa. Otro mercenario mencionaba que de ninguna manera una humilde familia de varones se atrevería a estafar a un gremio de mercenarios a menos de que estén completamente locos. Otro mencionaba que no se sabía del todo si realmente podrían estar locos, ya que los rumores acerca de ese tipo eran bastante malos. Observando al prota, otro de los mercenarios procedió a mencionar que tenían que mirarlo. Se encontraba llevando una espada y esa armadura. ¿Estaba tratando de actuar como un soldado o algo parecido? Furioso con todo esto, el prota se mencionaba que tenía que tirar de las riendas con esos bribones y luchar para ganarse la vida o no terminarían llegando a nada ninguno. Inmediatamente Logan terminó llamando a uno de los mercenarios que se encontraba entre la multitud, llamándolo Tío Draw, y le mencionaba a este último que se acercara a él. ¿Por qué le digo Tío Draw? Porque tengo un amigo que le decimos tío y es tal cual así, o sea, es como Rapunzel, con esa cabellera brillante, sedosa y hermosa. Tío Draw le preguntó al prota que si acaso se refería a él, a lo que Logan inmediatamente le preguntaba que si acaso creía que llevar una armadura y una espada le parecía divertido. Draw rápidamente le respondía que no estaba completamente seguro de lo que quería decir y se preguntaba que si acaso el prota lo había escuchado estando hasta allá. Logan le mencionaba que bueno, claro, si podría pensar de esa manera, entonces tenía las habilidades para respaldar lo que estaba diciendo, o quizás no. Y claro, el prota, intentando humillar un poco a Tío Draw, le mencionaba que como este era simplemente un humilde mercenario de rango C, ¿qué habilidades inexistentes poseía él para menospreciar a los demás? Logan continuó mencionándole que si se sentía ofendido, entonces parece que incluso los hombres humildes como él tenían algo de orgullo. Y que si esto le parecía bien, entonces tenía que dar un paso adelante, pues a partir de ahora simplemente si le daba un solo golpe le pagaría inmediatamente un año de sueldo y lo dejaría marcharse. Esto hizo que tanto Draw como el resto de mercenarios se quedaran completamente sorprendidos. Logan le continuó mencionando al hombre que esa era una promesa con el honor de un noble en juego, y todos ellos ahí eran presentes y testigos de lo que acababa de decir. Draw, levantándose de entre la multitud y acercándose al prota, le mencionaba que eso era genial, entonces no podía faltar a su palabra, mencionándole que si acaso se encontraba equivocado. Rápidamente este último terminó llegando hacia donde se encontraba el prota y vemos que el hombre era realmente alto, incluso llegaba a ser entre comillas intimidante e imponente. Los mercenarios observándolos procedían a mencionar que ese hombre era realmente gigantesco, y otro procedió a preguntar que si acaso no se trataba de un mercenario de rango B. Otro de los mercenarios le mencionaba que todavía no, pero tal vez después de terminar con este trabajo termina ascendiendo al rango B. Logan, luego de escuchar todo esto, se mencionaba que entonces al parecer eso era lo que lo hacía actuar tan confiado. Ante esto, Tío Draw cometió el más grande error que pudo, pues le mencionaba al prota que entonces para comenzar lo dejaría él actuar primero. Logan le mencionaba que si lo dejaba ir al primero entonces se iba a arrepentir de todo esto.
Muy confiado, tío Drow le mencionaba al prota que este llevaba mucho tiempo utilizando la espada, mucho más que él, así que no tenía que preocuparse por algo como eso. Drow, bastante confiado, le preguntaba al prota que si por casualidad necesitaba que le diera algo más de ventaja, pero en ese momento observamos como el puño de Logan se acercaba peligrosamente a la cara de tío Drow. Inmediatamente Logan terminó hundiéndole la cara de un solo puñetazo que dejó a todos los mercenarios, incluso a los que se encontraban detrás del prota, completamente sorprendidos. El puñetazo que había recibido tío Drow había sido tan fuerte que incluso observamos cómo le había sacado algunos dientes, y mientras se encontraba desplomado en el suelo completamente inconsciente, el prota yacía de pie y todos los mercenarios no se podían creer lo que acababan de observar. Moviendo un poco el hombro para aligerar la carga, el prota luego de eso procedió a exhalar, y mientras se encontraba emanando algo de aura de su puño, le mencionaba con una sonrisa en el rostro a los mercenarios que si alguien más quería abrir la boca en ese momento. Bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase tío Drow, de esa forma sabré que te quedaste hasta el final y que has disfrutado del video. Al mismo tiempo también participarás en los saludos del próximo video, así que sin más que decir, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares, y nos vemos en el próximo video.